Aquí esta mañana tenemos la oportunidad de continuar con el libro de Gálatas, capítulo 5. Me hubiese gustado abarcar los pasajes que ven en sus boletines del versículo 1 al 12, pero realmente se halla mucha información en el versículo 1. Y bueno, ahora veremos cómo estaremos indagando y escudriñando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento este primer pasaje, que realmente no es simplemente que Pablo hizo esta declaración, sino que detrás de toda esta afirmación podemos hallarlo una información tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que me gustaría que iniciemos con una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque por medio de tu palabra nos guías, nos instruyes, nos corriges, y te pido que sea así para nosotros en este momento. Quita un corazón endurecido, quita una mente endurecida hacia tu palabra. Señor, ayúdame también a explicar de forma sencilla. Igual a nosotros como congregación, ayúdanos a recibir con agrado tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Capítulo 5 del libro de Gálatas, versículo 1, declara así, leeremos solamente el versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un segundo, poner el tiempo. Este pasaje, este versículo, para muchos estudiosos, y quizás si usted se introduce a ver las subdivisiones que muchas Biblias traen, verán que capítulo 5, versículo 1, muchas veces lo tienen conectado con el capítulo 4, los últimos pasajes del versículo 4. Quizás en otras Biblias, en otras divisiones, verán el capítulo 5, versículo 1, tengo pasaje conectado obviamente, como vemos ahí, al capítulo 5, los versículos que continúan. Bueno, es una discusión sana, pero ahí está esta tendencia a colocar el versículo 1 como parte del capítulo 4 o colocarlo como parte del capítulo 5. Ahora, ¿por qué de esta situación? Porque este pasaje, este versículo es tomado como una transición conectado al versículo 4. Es una continuación realmente, no hay ninguna separación. Así que ahí está esta discusión en cuanto a dónde colocamos este versículo 1, si parte del capítulo 4 o parte del capítulo 5. Pero para esto debemos entonces ver lo que hemos estado exponiendo en el capítulo 4. Y Pablo, como vemos anteriormente, ha presentado claramente el antiguo estado de los Gálatas bajo la ley. Ese es en el capítulo 4, hablando un poco del contexto. Y este estado era de esclavitud. Términos sencillos, ya lo hemos visto. No obstante, al tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, fue enviado al mundo para redimir a estos que se encontraban bajo esclavitud. Jesús nació, bien específico Pablo, Jesús nació bajo la ley, cumplió la ley por aquellos que no podían cumplir la ley.
y murió, derramó su sangre para redimirnos. Y de esta forma, así poder recibir la adopción como hijos. Es en el capítulo 4, versículo 5. Así que no es que simplemente Dios dijo, bueno, estos son pecadores, quiero adoptarlos. Y bueno, pues vamos a adoptarlos y ya. No, había un plan ya determinado, había un tiempo ya determinado en el cual esto se iba a cumplir, este proceso se iba a llevar a cabo. No es simplemente improvisación, simplemente que, bueno, Dios acordó, verdad que yo había hecho esto, o de pronto por capricho, bueno, quiero hacerlo. No, ya había un plan establecido. Y de esta forma pasamos de nuestro estado de esclavo a ser llamados hijos. Ahora bien, esto no es simplemente que los Gálatas recibieron un mensaje de parte de Pablo y ya pues eso era todo. No, hubo un testimonio en la vida de los Gálatas de que la obra de Dios se estaba realizando en sus vidas. Sin embargo, a causa de la introducción de herejías, estos se fueron alejando de aquellas enseñanzas dadas por Pablo. Y no solo esto, sino que también el propio Pablo empezó a ser rechazado. Y algo que habíamos mencionado en las exposiciones pasadas era que el pecado es algo desastroso. Arruina nuestra vida, nos arruina en nuestro ámbito familiar, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, incluso en el ámbito político. Se va más allá de lo que nosotros pensamos, lo que para nosotros es un simple pecado pequeño, ante los ojos de Dios es algo que se merece su ira. Pablo nuevamente les presenta a los Gálatas lo ilógico y lo incoherente que es querer vivir bajo la ley. Querer ser parte de un pueblo judío, cumplir todas las prácticas judaizantes. ¿Por qué? Si al final Abraham tuvo a otro hijo también. Así que esto no se trata de genética. Tanto los gentiles como los judíos se encontraban bajo esta misma esclavitud. Así que es como que, bueno, soy gentil, soy esclavo, pero ahora quiero seguir siendo esclavo, pero con prácticas judías. Al final soy esclavo, no hay ninguna diferencia. Este es un asunto espiritual. Esta es una obra de Dios. Esto no es un asunto meramente terrenal. Esto va más allá, es la obra de Dios. Somos libres de la esclavitud por la obra de Dios. Y aquí entonces entramos al capítulo 5. En esto debemos estar firmes. Somos libres y debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volvamos atrás, sujetos al yugo de esclavitud. Y esto me trae a mente aquellos momentos, bueno, quizás todos hemos tenido la oportunidad de ir a la playa. Y nosotros como panameños tenemos la bendición de estar en los dos océanos. En la mañana leía que podemos ver el sol, el amanecer de un lado del mar y el atardecer del otro lado, algo que solo pasa en Panamá, algo impresionante, no pasa en otro lado del mundo. Pero me trae a mente aquellos momentos en los cuales jugaba cuando las olas llegaban y yo estando en la orilla y cuando tenían que regresar, ¿verdad? Mantenerme de pie, ahí tambaleaba, pero creo que es un juego común entre todos nosotros. Incluso las nuevas generaciones, obviamente, lo más seguro van a continuar jugándolo.
Pero al llegar al mar, al romper las olas, llegar a la orilla, la idea era quedarse de pie, estar firmes. Iba a tambalear, lo más seguro iba a caer, pero la idea era estar de pie. Y así es como Pablo continúa esta sección de exhortación. Como les dije anteriormente, muchos lo toman, esta sección de exhortación desde el capítulo 4, otros lo toman desde el capítulo 5. No entraré en este debate. Pero Pablo en este punto hace dos llamados específicos. Uno, a estar, y segundo, a no estar. Sencillo. El primero, a estar firmes en la libertad, y el segundo, a no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y este es el llamado constante de Pablo que hace en sus diversas cartas. Un llamado que resuena constantemente, que retumba a nuestros oídos. Estar firmes, como lo había mencionado, no es algo que simplemente es mencionado en Gálatas, sino en sus cartas es constantemente mencionado. Del griego esteko, el cual se refiere a estar de pie. Por eso hacía esta alusión a estar de pie en la playa cuando el mar llega, queriendo decir, muchas veces traducido estar de pie, pero en sí queriendo decir a permanecer en el mismo lugar, a no ser movido, persistir, resiste en ese lugar. Pero ¿por qué tanto interés, verdad? ¿Por qué recalcar tanto en este llamado a permanecer firmes? Primera de Corintios, también podemos leerlo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Estaremos visitando algunos pasajes del Nuevo Testamento. 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Aquí está el llamado que incluso en los Corintios se realiza. Realmente hay muchos, realmente hay más términos en cuanto a estar firmes, pero ya si lo vemos en el término griego que utiliza Pablo, ya varía. Así que trato de utilizar el mismo término ko que Pablo utiliza. Incluso en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Incluso también en el capítulo 4, versículo 1, hallamos este llamado de estar firmes. Incluso en Romanos, me gustaría solamente ver este último pasaje. Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Está en pie. Aquí se utiliza este término, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este término también a último firme, a lo último que hallamos, sí varía en cuanto al griego. Pero ¿por qué tanta insistencia, verdad, en estar firme? Sencillamente porque no permanecemos firmes. Lastimosamente, nosotros, nuestros huesos espirituales, podría mencionar, no están completamente nutridos.
Nuestra carne, podríamos decir espiritual, no está completamente formado porque no ha recibido lo necesario de la palabra, lo que provoca que fácilmente tambaleemos y caigamos. Incluso en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo sigue como un llamado a voz, a alta voz, estad firmes, porque sencillamente no lo hacemos. Es necesario, y por esto es necesario que constantemente se nos esté recordando, día y noche, estad firmes, estad firmes. Incluso este llamado de permanecer firmes no es algo, como lo había mencionado, que nació de Pablo, que solo encontramos en Pablo. Proviene del propio corazón de Dios. Incluso el gran mandamiento, conocido en el libro de Deuteronomio, podemos buscarlo, capítulo 6, se ve claramente el llamado de Dios en persistir, en permanecer, en perseverar en sus estatutos y mandamientos. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio dice así, muy conocido este pasaje, como le mencioné, conocido como el gran mandamiento. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis en obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, constantemente debe resonar en nuestra mente. Quizás suene un poco exagerado, ¿verdad? Imagínense, en la puerta, al llegar a la casa, al ir al cuarto, ahí estar, y ahí al ir al baño. Si de pronto tenemos un gallinero, como nosotros en casa, al darle alimento a la gallina y estar ahí, los decretos de Dios. Esta es la única forma en la cual podemos permanecer firmes, porque sencillamente tendemos a olvidarnos, a no permanecer firmes. Y continúa, no los leeremos todos, leeremos algunos versículos en sí. Versículo 12 dice, del mismo libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el versículo 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. En el versículo 20 y 21, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan
los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Esto podríamos decirlo para nosotros en la actualidad. Obviamente, nosotros no éramos, de forma literal, esclavos de Egipto, pero podríamos decirlo para nosotros. Cuando tu hijo te pregunte: papá, mamá, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué cantamos? Entonces le dirás a ellos: antes éramos esclavos del pecado, bajo el yugo de la ley, condenados a la ira de Dios. Pero la mano poderosa de Dios nos hizo libres. Y entonces a ti te tocará decirle a tus hijos: estad pues firmes. Dios ha derramado su amor, entonces estad pues firmes en este amor. Dios ha derramado su gracia, entonces estad pues firmes en esta gracia. Dios nos ha hecho hijos, entonces estad pues firmes como hijos. Dios nos ha hecho libres, entonces estad pues firmes en esta libertad. Para los griegos este término libertad es interesante. Quizás para nosotros, bueno, escuchamos libertad, puede significar muchas cosas. Ser libres de reglas, normas, pero quizás no va más allá. Pero para los griegos el término eleuteria, término para libertad, no solo significaba esto, como simplemente ser libre de alguna regla, algunas normas. Para ellos tenía una connotación bien política y cultural. Se refería a la condición libre de los ciudadanos griegos frente a los pueblos bárbaros. Preferían el gobierno tiránico. Esto también lo podemos notar a través de la historia. Y a esto quizás, si no estamos relacionados mucho con los libros de historia, referente a las grandes guerras que se han realizado en diferentes naciones. Bueno, para esto el mundo cinematográfico se ha encargado de ayudarnos, ¿verdad?, al presentar en los cines grandes conflictos bélicos. Incluso muchas de las películas favoritas de nosotros referente a eso, sobre aspecto histórico referente a las guerras. No sé, hay una especie de fascinación, ¿verdad?, sobre este tipo de películas. Incluso el hermano David ha mencionado mucho El Señor de los Anillos, y es referente a guerras. Pero en estas historias, o sea que lo hayamos visto en películas, vemos a pueblos enfrentados, naciones enfrentándose. Y comúnmente una de estas naciones son tiránicas, intentando apoderarse de otros pueblos. Pero aquellas naciones que resisten a estas otras, se le escucha algo en común, se le escucha un clamor en común, y esto es libertad. Es algo interesante, ¿verdad? Así que el término libertad no solamente es algo como sencillamente libre de estar de algunas reglas, no, tenía una connotación política. Estas ansias de libertad, esta pasión por la libertad, los hacía permanecer firmes, aunque les costara la vida. Permaneced firmes en esta libertad.
John Stott quiere aclarar algunos puntos en cuanto a este término libertad, que también es muy importante para nosotros. Y también nos cuida de confundirnos. Dice así, esta libertad no es principalmente una libertad frente al pecado, sino frente a la ley. Cristo nos hizo libres de nuestra condición, de la culpa, del pecado, pero no de nuestra voluntad, de las ataduras del pecado. Debemos recordar que nosotros somos libres de la tiranía de la ley, de cumplir aquellas normas o reglas para poder ser aceptados por Dios. Somos libres, pero debemos recordar que no somos libres aún de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo deseoso de pecar. Obviamente es el llamado a no pecar que encontramos en la Biblia. Y es nuestro anhelo, es nuestro deseo, ¿verdad? Incluso Pablo declaraba que su carne aún batallaba con la carne pecaminosa. Pero el anhelo de su corazón era no fallarle a su Señor. Incluso para los grandes exponentes de la filosofía griega, como Platón, Aristóteles, este término también tenía un sentido moral. Esto era la condición del hombre virtuoso. Recordemos que Pablo, como estudioso, como conocedor de literatura griega, incluso en sus cartas vemos cómo hace alusión a filósofos, historiadores. Él era sabio al utilizar también los términos, comprendiendo que sus oyentes iban a comprender, ¿verdad?, el sentido en el cual él utilizaba estos términos. Por eso es importante comprender el sentido que quería darle Pablo al utilizar estos términos en específicos. Este es el llamado a estar firmes en la libertad. Pero también Pablo continúa y dice, no estar, en el libro de Gálatas, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La imagen que Pablo utiliza aquí es la de un buey encorvado bajo el peso de un yugo, que al estar libre de ese yugo aplastante puede nuevamente estar erguido. Esto lo hallamos en Levíticos 26:13. Esto es lo que Dios ha hecho. Nos ha removido aquel yugo de la ley. Él mismo lo había anunciado incluso por medio de sus profetas. Ahora vamos a ver este anuncio maravilloso. No es algo de Pablo, como lo había mencionado. No, esto ya se había anunciado en la antigüedad. En el libro de Ezequías, capítulo 34, del versículo, podemos leer específicamente el versículo 27. Ezequías, capítulo 34, específicamente el versículo 27, pero vamos a leerlo desde el versículo 22. Dice así: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor.
Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Versículo 25 continúa: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y versículo 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre la tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libere de mano de los que se sirven de ellos. Esto era algo anunciado por los profetas. Y acompáñame también al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Este pasaje nos recuerda un evangelio, el libro de Mateo, específicamente capítulo 4. Este pasaje es una profecía y Mateo utiliza esta profecía como el cumplimiento en Jesús, aquel que con su sangre ha roto aquel yugo de esclavitud. Incluso, si continuamos, vemos otro pasaje que Mateo utiliza en el capítulo 1. En el versículo 6 del libro de Isaías, mismo capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre poderoso, príncipe de paz. Es en Jesucristo donde hallamos el cumplimiento de estas profecías. Pablo lo utiliza en sus cartas. Están firmes en esta libertad. Los profetas lo anunciaban, que aquel yugo sería destruido. Si los profetas del Antiguo Testamento nos anunciaban esta libertad del yugo de esclavitud, y si dentro del plan de Dios estaba liberarnos del peso del yugo, entonces ¿por qué queremos regresar a estar sujetos a este yugo? El llamado es a no volver. El llamado es a estar sujetos, es a no estar sujetos a este yugo. Querer estar nuevamente con el peso del yugo
Es el reflejo de un corazón que no quiere depender de la palabra, hablando en el sentido de las profecías, de la futura libertad del yugo. Un corazón que quiere vivir bajo este yugo es el reflejo de alguien que no quiere a Cristo como su libertador, el cual Cristo es el cumplimiento de estas profecías. Querer estar bajo el peso de este yugo de esclavitud refleja un corazón deseoso por obtener los méritos que solo le pertenecen a Jesús. Refleja un corazón deseoso de obtener su propia salvación y no depender de nadie. En otras palabras, quitarle el puesto que solo le pertenece a Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, de presentar oídos a predicaciones, enseñanzas, mensajes que te colocan a ti como el victorioso ante el pecado, cuando el único victorioso realmente es Cristo. Tengamos cuidado a prestar oídos a mensajes donde digan que vence a tus gigantes, tú véncelos, cuando realmente el único vencedor es Cristo Jesús. Un mensaje así no está claro realmente en la condición que teníamos. Un mensaje que predica al hombre como centro realmente no está claro en la condición del hombre, derribado por el poder del pecado, bajo esclavitud, bajo el yugo del pecado. Ten cuidado a prestar oídos a charlas donde tú eres el centro y Cristo es algo secundario. Cristo solo es para cumplir los caprichos. Estad pues firmes en esta libertad y no volvamos a yugo de esclavitud. Los profetas del Antiguo Testamento los anunciaban, los escritores del Evangelio lo vieron como el cumplimiento en Cristo. Pablo lo presentó como el libertador de la opresión de la esclavitud. Vemos esta logística, vemos en términos de negocio, esta compañía inmensa que trasciende el universo. No estamos hablando de una empresa, bueno, en la actualidad conocemos empresas grandes, ¿verdad? Donde es necesario una estricta organización. Pero aquí estamos hablando de un asunto que trasciende el universo, que va más allá. Y cómo hay una gran organización, un gran plan. Y ahora nosotros queremos echar a la basura todo esto y colocarnos a nosotros como los victoriosos y nuestro propio libertador. No, hermanos, no volvamos atrás. Permanecer firmes en la libertad. Cristo lo obtuvo para nosotros con su sangre en un mundo donde existen tantas religiones, tantas enseñanzas, en un mundo donde incluso aparecen cada día nuevas religiones, nuevas enseñanzas, y muchas de ellas llamándose modernas. Bueno, muchos te dicen, bueno, somos modernos, ya muchas de estas cosas, bueno, quedó en el pasado, ya es antiguo, o muchos de ellos se hacen llamar actualizados en base al contexto actual.
Todo lo que sucede actualmente lo hacen parte de su doctrina, de su liturgia. Pero el llamado es que debemos permanecer firmes en esta verdad, en esta libertad ganada por Cristo. El llamado es a permanecer firmes. El llamado a permanecer firmes también nos indica que seremos azotados, que seremos turbados y puede ser que caigamos, pero resiste, mantente de pie sobre esta verdad, persiste en la libertad que tenemos. Como una vez mencioné en una de las exposiciones, la importancia de las normas, establecerse reglas, incluso horarios de estudio, con el propósito de cuidarnos espiritualmente. Esto no está mal, esto es importante. Y espero que cada uno de nosotros tengamos este hábito. Y si leemos documentos antiguos, los cristianos en la historia se establecían normas. Pero estos mismos creyentes nunca pusieron su fe salvadora sobre estas normas. Siempre se mantuvieron firmes en la libertad que tenían en Cristo. Hermanos, recordemos estos puntos que hallamos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, no volvamos otra vez a sujetarnos al yugo de esclavitud. Podemos orar, hermanos. Señor, te agradecemos por todo lo que obtuviste por medio de tu vida, por medio de tu obra, por medio de tu sacrificio, por tu resurrección, Señor. Señor, Cristo es el libertador. Cristo es el que obtuvo aquella libertad para nosotros. Aléjanos de toda tentación, como siempre oramos. Aléjanos de toda tentación de no caer en tomar en poco a Cristo, su vida, obra y resurrección. Y no que solo Cristo sea el primero en nuestra vida, no, sino que Cristo sea todo en nuestra vida. Así como leíamos en Deuteronomio, que esta libertad, que esta verdad inunde nuestro alrededor, que nuestra mirada no se aparte de esta verdad, ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestros estudios, que esta verdad inunde nuestra mente y nuestro ser. En el nombre de Jesús oramos. Amén.